Bien, vamos a ver cómo podemos resolver analíticamente una suma de vectores, en este caso en el plano, ¿no? Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos tres vectores sobre un par de ejes x, y. Vamos a suponer que estamos trabajando con fuerzas y que lo que tenemos que averiguar es la fuerza resultante. Bueno, pensemos en tres vectores, F1, F2 y F3, como los que están dibujados acá. Entonces, cada uno de esos vectores va a tener sendas componentes. F1 tendrá la componente F1x según y F1y multiplicado por el versor j. Y lo mismo para los demás vectores. Si lo que queremos hacer es obtener la fuerza resultante no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas. Es decir, si hay n fuerzas, de todas las fuerzas F sub i, desde F1 hasta n. Y básicamente lo que hay que hacer es sumar componente a componente. En este caso, la fuerza resultante la podríamos escribir así. F1x más F2x más F3x, todo eso multiplicado por el versor i. Y lo mismo para la componente en i. Lo que hay que tener en cuenta es que las componentes pueden ser tanto positivas como negativas. O sea, esto que aparece acá no es el módulo de lo que sería el vector f1x. ¿Por qué? Porque el módulo por definición es una cantidad positiva. Sin embargo, por ejemplo, esta cantidad, la componente horizontal, o sea, la componente en x, f2x del vector f2, tiene sentido negativo, está en el sentido negativo del semieje x. Entonces, esto va a ser negativo. Lo mismo que la componente en y del tercer vector, va a ser negativa también. Con lo cual, si bien esto es una suma, acá y acá van a aparecer los signos negativos. Fíjense que acá lo que tenemos no es otra cosa que la componente en x de la fuerza resultante, y esto no es otra cosa que la componente en y de la fuerza resultante. Y este es el vector resultante. Y como Pitágoras vale para cualquier vector y por ende vale también para la fuerza resultante, se puede plantear que, por ejemplo, el ángulo que forma la fuerza resultante con el semieje positivo x es el arco tangente de RI sobre RX, con la salvedad de fijarse cuál es el cuadrante correspondiente. Y por otra parte, el módulo de R cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las componentes de la fuerza resultante.